Bienvenidos a otro episodio de Marian y Lex. Qué alegre tenerlos con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Y bueno, tal como lo hablamos el domingo pasado, hoy les tenemos un episodio muy interesante, lleno de contenido, mucho del lado de artista, del lado de fotografías, muy interesante. Realmente vamos a estar... estuvimos con Lex en una invitación que nos hicieron los fotógrafos Sergio Cruz y Dani Gamboa. Muchas gracias por invitarnos. ¿Y que la obra se llama? 200 Legado. 200 Legado, wow. De hecho, bueno, es que nosotros como somos dama y caballero, Marian y Lex de palabra, dijimos que este domingo 7, pues este contenido es exactamente sobre esta obra de este par de artistas visuales únicos y que más que artista visual son creadores y creativos, ¿verdad, Chiqui? Sí. Están dejando un legado, sinceramente están dejando un legado porque lo que nosotros entendemos como es la arquitectura el día de hoy del centro histórico de la ciudad de Guatemala y la antigua, no tiene mucho, pero tiene mucho cambio también de cómo fue hace unos siglos, cómo se proyectaba socialmente y cómo se proyectaba para el uso de lo que los edificios eran en ese momento. Porque ahora lo vemos como, ay, qué linda la ruina o qué lindo el centro, el edificio histórico, pero hace 100, 150, 200 o más años eran centros culturales, centros funcionales, religiosos. Sí, políticos, de todo un poco. Exacto. Pero eso es precisamente lo que vamos a ver en esta colección de fotografías que nos han regalado estos dos artistas tremendos. Muchísimas gracias. Es básicamente una colección de fotografías de comparaciones de lo que era antes, Antigua Guatemala y partes de la ciudad de Guatemala también, y lo que es ahora. Así que no se pierdan este episodio, quédense porque la verdad estas fotografías, yo le comentaba a Alex, mientras las veíamos, uno puede quedarse viéndolas un tiempo indeterminado, viendo cada detalle, viendo Correcto. Cómo han cambiado, como decía Alex, cómo ha cambiado del pasado hacia hoy. Así que quédense con nosotros, por favor, que viene algo muy interesante. Vámonos en este recorrido histórico, Legado 200. Y bueno, pudimos ver fotografías del antes y después de la iglesia del Hermano Pedro y San José el Viejo como ejemplos. Y lo que nos dejó impresionados es ver lo deforestado que estaba el volcán de agua y el seto lineal de árboles que guarda básicamente la misma forma, pero podemos asumir que es una nueva generación. Y tenemos fotografías como estas del ayuntamiento también, donde vemos que no hay nada de gente. Esto se tomó durante la pandemia. ¿Y cómo fue en algún momento lo que podemos suponer una erupción y estaban limpiando las cenizas del Palacio Municipal frente al Real Palacio de los Capitanes Generales, con la usanza del kiosco al centro? ¡Wow! Llegar a esta propiedad, a la cima del Cerro de Santo Domingo, es, quisiera yo decir, acompañar la creatividad y la mente del, quiero decir, genio. Perdón que interrumpa, pero antes de llegar a eso, dinos dónde está. Para los que no han ido y no conocen Santo Domingo del Cerro. Saliendo de la Antigua, a la derecha. Entrando a la Antigua. La discrepancia. Ya me quitaron esa Chiqui, vas a ver. Ay, no, Chiqui. Solo porque tiene un baby on board, no le ven su pellizco. Femo. Es broma. No, tiene razón la Chiqui, pero... Entrando, saliendo, no importa. No, y desde que íbamos, ojo que veníamos saliendo de la Antigua, y la otra desfigurosa. Ay, ya vamos a entrar. Ay, no sé qué dijo. Pero bueno, ahí... Nos para la policía. Ay, sí, saludos a los oficiales. Saliendo de Antigua. Se puede imaginar un sábado a las 6 de la tarde con aquellos tráficos y cabal. Los ganadores de esta parada son Marian y Lex. Pero si nunca han ido, pues muy fácil, saliendo literalmente saliendo del empedrado de la Antigua, del puentecito, donde está la garita. ¿Verdad? Cabal, antes de la gasolinera yendo para Guate. Después de la gasolinera yendo para Guate.
bueno, ya eso sí. Pasa la Shell, bueno, sí, ahora sí. es Puma, perdón, ahora es Puma, no es una Puma. Ahí nos dan El comisión, lado mijos. derecho, inmediatamente después de la Puma, el primer cruce a mano Para derecha arriba. para arriba. Perdón que te interrumpí, ahora sí, por favor, Ok. prosigue. Bueno, la creatividad y el inmenso imaginario del maestro arquitecto Américo Chiraca está plasmado en cada curvita, en cada momento de la subida al cerro, ¿verdad, Chiqui? Así es. Me puedo imaginar que el arquitecto en su momento tal vez se inspiró en esas carreteras preciosas de los acantilados en el sur de Italia, porque realmente es un recorrido que tuvo a bien dejar miradores y, más importante todavía, está exquisitamente decorado con piezas artísticas de ilustres como Dagoberto Vázquez, Efraín Recinos y Josué Romero. Y llegamos a la cima, y entonces aquí ya empieza la administradora de la serie, la Chiqui. Parqueamos y todo, y que nos cuente la Chiqui cómo nos fue de ahí para adelante. Sí, como les comentaba, si nunca han ido, es toda una experiencia, solo el ir a caminar ahí. Este es un parque cultural, básicamente, no solo la subida al cerro, sino ya estando en la cima, es como que estás en un museo al aire libre. Al aire libre. Totalmente, entonces, y aparte pues hay museos indoors, ¿verdad? Adentro. Que son permanentes. Que ¿no? son permanentes y también tienen algunas exposiciones temporales. Como la de la muestra fotográfica de Dani Gamboa y de Sergio Cruz. Pero el lugar es todo un centro cultural, ¿verdad? Tienen una capilla, tienen 2 lugares para eventos donde hacen bodas. Bodas de y hecho, cualquier... había una boda cuando estábamos ahí. Con la Chiqui estábamos ya... Las típicas canciones de casamiento. Las canciones Venite volando, ¿sabes qué? Chichi Peralta, Elvis Crespo. Selena, como saben, la flor. Ustedes saben que esos se quedan clásicos. Para el clásicos, ¿verdad? Definitivamente. También hay un restaurante, comida deliciosa, vistas impresionantes, el Tenedor del Cerro, así se llama. El parqueo vale 15 quetzales, eso es un cobro único que hay durante el tiempo que uno decida pasar ahí. Hay canopy también. Hay zipline. Imagínate. ¿Verdad? Que también se puede optar. Creo que está abierto los fines de semana, no estoy muy segura. Pero es muy interesante el complejo y el concepto de este maravilloso lugar, así que visítenlo también si de repente tienen oportunidad al momento de visitar la muestra fotográfica de estos 2 artistas. Totalmente. Así que bueno, después de esta descripción, y que pueden entrar desde la Antigua o desde Guatemala. Pero ahora hoy sí me cobro esta discrepancia con la Chiqui. Hay helipuerto, o sea que yo llegué volando, la Chiqui llegó... A mí me paró la policía, él llegó volando. La Chiqui llegó en bicicleta. Sigamos con el episodio. Allá me hizo... Bueno, y las fotografías están divididas en 2 salas en la exposición. Una que es el área donde están todas las de Antigua Guatemala y otra donde están todas las de la ciudad de Guatemala. Bueno, acá podemos ver cómo lucía la iglesia de la Merced sobre la 4ª calle y cómo luce ahora con esa cúpula distintiva y que obviamente le trae un glamour y una exquisitez a todo el barrio de la Merced, que es como se le conoce. La ciudad de Guatemala, a usanza de Antigua Guatemala, la diseñaron en cuadrantes perfectos que van de norte a sur y están debidamente delineados con su nomenclatura de calles y avenidas. El fabuloso Palacio Nacional de Guatemala, que se elaboró se diseñó bajo el gobierno de Jorge Ubico, y uno de sus ingenieros más representativos es el ingeniero Pérez. Y bueno, tuvimos el gran gusto de que tanto Dani como Sergio estuvieran con nosotros dedicándonos un buen rato viendo en detalle muchas de las fotografías, respondiendo a nuestras preguntas. Queremos agradecerles muchísimo por no solo habernos invitado, sino habernos dedicado también ese tiempo. Y tuvimos oportunidad pues de preguntarles cosas. Yo, ¿verdad? Inmediatamente que vi esta fotografía que se ve en mano derecha inferior del ayuntamiento, le digo, ¿verdad? Lo primero, ¿cómo hizo para tomarla sin gente? Porque sí me di cuenta de que por la sombra y todo debía haber sido como 8 o 9 de la mañana. Entonces ya me explicó que ellos les habían dado los permisos durante la pandemia.
Ahora, es muy importante notar que ambos artistas unieron sus criterios porque aunque son las mismas estructuras, están tomados de diferente dirección. O sea que no necesariamente copiaron la misma toma, sino más bien estudiaron cómo lograr posiciones diferentes. Y como todo recorrido a la capital colonial de Centroamérica, la antigua Guatemala, empieza o termina en el Arco de Santa Catalina. Muy interesante ver ciertos cambios sobre los que ha transcurrido el arco a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la torre del reloj nos explicó Dani, ¿verdad? Los cambios que ha tenido. La torre también que está en la parte de arriba, la cúpula, son cambios pues para mejor hasta donde lo podemos ver, ¿verdad? Más bonito ahora. ¡Wow! Es que, Chiqui, ese espectro cultural, que imagínate, hay artistas, digamos, contemporáneos, que viaja hasta al famosísimo y tan querido grupo Vértebra, donde están artistas contemporáneos del gran Américo Giraca, que ya mencionamos a los artistas anteriormente. Y en el lado femenino, pues no podemos dejar de mencionar a Magda Eunice, a la magnífica María Dolores Castellanos, y por ahí hay unas artistas Giraca también, porque el árbol del arquitecto Américo Giraca da para mucho. Hay escritoras, hay artistas, hay creativas, hay titiriteras, así que eso es una digamos experiencia. Si quieren permanecer anónimas, sí. Así que yo dije está que bien. Está bien, así que muchas gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Estamos muy contentos, disfrutamos muchísimo de haber ido y muy agradecidos por la invitación también a Sergio y a Dani. Y bueno, nada más que invitarlos a que se queden con nosotros para el próximo domingo y que sí, por favor, se suscriban si aún no lo han hecho, si disfrutan de los contenidos y de nuestros programas, por favor, ahí que estén pendientes domingo a domingo. Y el domingo 14 de noviembre vamos a darles una probadita hoy de la temática Chiqui y Mundo en general. Antigua Guatemala va a ser proclamada, y ustedes lo van a ver el domingo 14, por un grupo de empresarios y uno en especial que se los vamos a presentar ese día, como la ciudad colonial del té en el mundo, la primera. Ese es un esfuerzo magnífico del querido amigo Jorge, y después vamos a contar más, y de su pasión por las infusiones, porque él ya tiene una empresa que se dedica a eso desde hace muchos años. Así que quiero saludar a Clarisa, a Virginia, a Claudia Figueroa. ¿Tú tienes saludos, Chiqui? Sí, queremos saludar también al licenciado Darío Reichstein. Muchas gracias por vernos y también a su equipo de trabajo, siempre por seguirnos domingo a domingo. Muchos abrazos, que estén muy bien. Y así que miren, mientras ustedes nos sigan viendo, vamos a hacer una familia más grande, porque aquí ya nos viene el próximo miembro. No, no, todavía no. No, es cierto. Recién empieza su camino, su recta final. Mañana empiezo la recta final, así que qué alegría. no es precisamente el último mes, no. No, parece, pero no. Pero no. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el 14 de noviembre y esto fue Marian y Lex. Entonces, episodio legado 200. ¿Quién empieza? Santa Cruz del Cerro. Y eso que hoy no has tomado tequila. Ay, no he tomado nada, ya no tomo. Cerro de Santo Domingo, toma 1 y en una nos vamos. 3. ¿Pero quién empieza? Tú, bienvenidos a Marian y Lex. Okay. 1, 2, 3, let's go. Despedida, legado 200. La Chiqui, Marian y Lex. 3, 2, 1.